Hola, saludos. Vamos a seguir continuando con el segundo tema que es hablando sobre las dificultades en los grupos de oración. En el tema anterior hablábamos sobre las dificultades de los grupos de oración y que uno de los problemas que tienen los grupos de oración es sobre sus líderes, porque son los líderes los que tienen que ver por las ovejas, por los que ya están en su grupo o por los que van a llegar, porque eso afecta o beneficia a los grupos de oración de acuerdo al liderazgo que estas personas tengan. Entonces, hoy vamos a hablar sobre algunas soluciones. Pueden haber muchas, depende del área donde nos ubiquemos o el país al que nosotros pertenezcamos, pero hoy vamos a intentar, con la palabra de Dios, ayudarnos y dar algunas soluciones en las cuales nosotros podemos trabajar y Dios quiera y nos puedan ayudar para que nuestro grupo de oración se salve y no siga sufriendo las consecuencias de las divisiones que hay dentro del grupo de oración. Y una de las cosas fundamentales es saber escoger al líder. Ahí comienza nuestro problema. Escoger a líderes que no tienen el carisma, que no tienen el discernimiento, que no tienen la formación y que tampoco tienen el conocimiento de la renovación carismática. Porque un líder que venga a la renovación, sea laico o sea sacerdote o diácono, es necesario que tenga el conocimiento de la renovación y que pertenezca a la renovación. Porque si no se pertenece a la renovación, va a haber conflictos y no se va a entender lo que pasa dentro de la renovación. Por eso es muy importante comenzar con eso, saber escoger nuestros líderes. Número 2, centrarnos en el amor de Dios. Si nosotros vemos los defectos de los demás, o los defectos del coordinador, somos seres humanos y nos podemos equivocar o nos vamos a equivocar. Pero nosotros no nos podemos centrar en los defectos del otro. Nosotros debemos centrar en el amor de Dios, que si yo amo a Dios, dice la palabra, si yo amo a Dios, entonces yo tengo la capacidad para amar a mi hermano. Y cuando yo digo amo a mi hermano, lo voy a aceptar tal y como es, como sea. A veces cuesta, hay algunos hermanos que cuesta amarlo, pero el Señor nos manda eso, a que nos amemos unos a otros. Y en el grupo de oración a eso estamos llamados, a formar comunidad. Y en la comunidad es una familia espiritual donde si nosotros nos mantenemos unidos en el amor de Cristo, ningún problema va a llegar a nosotros porque la dificultad que tenemos es de que cuando nosotros comenzamos a dividirnos y el amor de Dios o el amor fraterno que se debe dar en los grupos de oración se va quebrando. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que amarnos y amarnos como el Señor quiere que nos amemos, aceptándonos así como estamos. Porque si el Señor nos acepta como estamos, también nosotros debemos de aceptar a nuestros hermanos y ayudarnos unos a otros para poder seguir caminando de la mejor forma. Número 3, discernir la voluntad de Dios. Nosotros en los grupos de oración a veces hay conflicto. Yo les digo porque yo pertenecí a grupos de oración, yo coordiné un grupo de oración en 2 ocasiones en diferentes lugares. Fui parte del equipo arquidiocesano y una de las dificultades más grandes que hay es que dentro de los grupos de oración no hay el discernimiento y a veces se comienza a poner a personas en puestos equivocados o hacer eventos masivos, evento tras evento, y las personas se cansan y después ya no quieren servir porque tal vez si es una mujer, el esposo le exige más tiempo en la casa. Entonces nosotros a veces como abusamos del tiempo de los demás. Y es necesario que nosotros discernamos cuando el Señor quiere que nosotros hagamos algo. Porque, por ejemplo, la palabra de Dios nos dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, nos dice, un día mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo
y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Palabra de Dios. Nosotros los que llegamos a la renovación, todos tenemos una misión. Y si nosotros discernimos la voluntad de Dios, nos vamos a evitar el problema de tener mucho trabajo sin hacer la voluntad de Dios. Porque a veces hay líderes que hay quienes que lo llaman como pulpos, o sea, tienen manos por todos lados, hacen una cosa, hacen otra cosa, y nosotros estamos llamados a una misión. La renovación tiene una misión, y la misión es evangelizar, pero escuchando la voz del Espíritu. Esta comunidad, cuando estaba en oración, el Señor les habla y les dice, el Espíritu les habla y les dice, sepárenme a Saulo y Bernabé y envíenlos a la misión. Ese es cuando hay un liderazgo, que hay un discernimiento. Entonces los servidores que pertenecen al grupo no se cansan. ¿Por qué? Porque no están trabajando por su cuenta, están trabajando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando trabajamos de acuerdo a la voluntad de Dios, hay frutos. Hay frutos de amor, frutos de más personas nuevas llegan al grupo, hay sanaciones, hay liberaciones. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos caminando con nuestras propias fuerzas, sino que estamos caminando con la guía del Señor. Por eso es muy importante, si nosotros hacemos este discernimiento, eso nos va a ayudar a que los servidores no se cansen y llegamos a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que el Señor quiere. Número 3, dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Dejarse conducir con el Espíritu Santo es porque Él sopla donde quiere y como Él quiere. Juan capítulo 3. El Espíritu Santo va a guiarnos, va a dirigirnos. Eso a nosotros nos va a ayudar a no cansarnos, a no hacer cosas que no tenemos que hacer, a no hacer cosas repetitivas con el mismo resultado. Si ustedes pueden ser testigos en su comunidad, ustedes posiblemente han hecho actividades, vigilias, retiros, como lo han hecho lo mismo, como lo han hecho sin escuchar a Dios, el resultado es el mismo. La gente no llega, la gente sí llega, pero no recibe. Entonces, es trabajar en vano, pero si nosotros escuchamos al Espíritu de Dios, escuchamos al Señor cuando nos habla, nos vamos a cansar menos, vamos a servir al Señor con gozo, con alegría, y no vamos a andar discutiendo con los hermanos por el cansancio que nosotros tenemos. Saber escuchar la voz del Señor es muy importante. Saber escuchar la voz de Dios para hacer la voluntad de Dios. Número 4. Cuando en un grupo de oración hay un problema, nosotros no partamos de la primera parte. Vamos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios, ella nos va a decir cuál es el procedimiento a seguir. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? No sacar al hermano sin antes escuchar la palabra de Dios y leer la palabra de Dios. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17 dice, si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para que no reprocharlo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo a 1 o 2 personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escuchar, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Es un procedimiento. Yo le digo esto porque yo he visto que en los grupos de oración hay coordinadores que expulsan a sus servidores. Yo soy testigo de varias personas que los han sacado simplemente porque no están de acuerdo con ellos, los sacan, los expulsan. El sacerdote no se da cuenta de lo que hacen ellos. Pero eso nosotros lo podemos evitar. Si vamos a la palabra de Dios y seguimos el procedimiento, si escuchamos al Espíritu de Dios, discernimos en el Señor, entonces nos evitamos esos problemas,
esos conflictos de perder hermanos. Porque saben que si estos hermanos se van del grupo, van heridos, van peores de que como entraron al grupo de oración. En vez de que el servidor el grupo haya sido una bendición para esta persona, el grupo fue el que le causó el problema de que lo sacaran del grupo y que sintiera su corazón quebrantado y posiblemente se aleje incluso de la iglesia. O sea, es muy importante el que nosotros tengamos lo que yo decía al principio, ese amor fraterno, que nosotros, en vez de juzgarlo y decirle que es culpable, démosle la oportunidad de escucharlo para saber si es cierto lo que dice o no es cierto. Todos nos equivocamos, pero también todos podemos cambiar o hacer las cosas mejor. Y nadie va a aprender a hacer las cosas si no se le dice el por qué lo están corrigiendo. Si van a corregir a alguien, está bien. ¿Es necesaria la corrección? Claro que sí. Y una corrección fraterna. El libro de formación del padre Benigno Juárez dice eso. Una corrección fraterna, que es llamar al hermano y hablar con él. Decirle las cosas para poder entender que el hermano no se vaya herido, porque el propósito del grupo no es que se vaya a las personas, sino que se queden y se sanen. Eso es el propósito. Entonces, estas cosas que yo les digo, yo se les digo por experiencia, porque incluso yo soy testigo de eso. Yo he pasado por esa etapa. Yo he pasado de lo que yo les estoy hablando, yo he pasado por eso. Que te juzgan, que dicen las cosas cuando no son, pero no te dan la oportunidad de que tú des tu versión. Eso duele mucho y cuesta tiempo, cuesta años para poder sobrepasar este dolor que personas les causan a otro hermano. A veces es por falta de conocimiento, pero eso no deja de ser dañino para el servicio. Por eso es necesario que los líderes que están tengan un crecimiento y sean maduros, y al momento de que hayan dificultades, en vez de condenar a la persona, le ayuden a salir del problema para que esta persona pueda seguir creciendo en su vida espiritual. Porque el propósito de los grupos de oración es eso, de que nosotros que vamos enfermos llegamos al grupo y allí nos enseñan las cosas buenas y las cosas malas, para que así nosotros podamos dejar las cosas malas, los hábitos malos, dejarlos y comenzar a tener una nueva vida. Pero es necesario que nosotros, a través de la palabra de Dios, tengamos el don de consejo y el discernimiento para poder ayudarle, para que los grupos, en vez de ir perdiendo miembros por estas discusiones, que esto ayude para que otras personas puedan llegar a los grupos y puedan compartir esta experiencia, y estos hermanos que en algún momento se les ha ayudado para solucionar esas diferencias que en algún momento han habido, estos hermanos van a compartir eso afuera y van a decir: mira, en mi grupo hubo esta dificultad y los hermanos con amor me ayudaron y me hicieron entender, y yo, gracias a Dios, sigo creciendo, sigo caminando y no me salí del grupo. Yo me quedé en el grupo, perseveré en el grupo y ahora estoy bien. Pero si nosotros lo sacamos al hermano, lo botamos, este hermano, incluso hay muchos que se han ido para otras iglesias. El propósito de esto es que nosotros pensemos en lo que estamos haciendo o lo que si nos han hecho, reflexionemos y entendamos de que hay cosas que la gente hace no porque tal vez quiere, sino que porque el mismo pecado que hay dentro de las personas es que hace que maltraten a los demás. Hay personas que no han sanado y eso hace que a las demás personas las traten igual, así como ellos los trataron. Pero en los grupos de oración, nosotros tratamos de que la gente que viene a los grupos de oración, eso fue lo que yo aprendí en Santa María de Cambridge, en Boston, que cuando yo llegué me trataron como un hijo.
Me trataron como uno más de la familia. Cuando era el cumpleaños me lo celebraban. Y no era solamente a mí, era todos los miembros del grupo. Había una dificultad, todos estábamos atentos. Uno se sentía, yo cuando no iba al grupo, yo sentía un vacío porque era mi casa espiritual. Y todos lo sentíamos así. Y era un grupo grande, de 200 y 300 personas. Pero es necesario vivir en comunidad. Es donde el amor de Dios se derrama y grandemente. Entonces, hoy los invito, hermanos, a ustedes que están en sus comunidades, de que no se desesperen, de que no vean al grupo como un problema, sino véanlo como una solución. Si yo me hubiera corrido cuando tuve ciertas dificultades, yo no siguiera caminando. Pero hoy puedo decir, bendita renovación, que pude encontrarme con ese Dios todopoderoso y que el Señor ha cambiado mi vida y la vida de mi familia. Y que hoy me siento gozoso después de 22 años, de seguir caminando. Y yo le pido a Dios que me dé la oportunidad de seguir caminando y espero un día el poder vernos y poder saludarnos y saber que esto que estoy compartiendo con ustedes les ha ayudado en su vida espiritual y en el servicio dentro de las comunidades de la renovación carismática de la Iglesia Católica. Que el Señor los bendiga y que el Señor los siga bendiciendo en abundancia. Feliz día.